Amigos, hace pocos momentos escuchábamos a Daniela Huataz diciendo: yo me pasaría la idea de la constitución, de una asamblea constituyente, y volvería a la del 79, tal como está. Y Alberto Borrell Odría es un empecinado político en el tema de la reforma constitucional. Don Alberto Borrell, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Encantado, gracias por invitarme. ¿Cuál es la tesis? ¿La tesis es una asamblea constituyente o volver a la del 79? No, la tesis al contrario es darle bases éticas al futuro. Y tú no le puedes dar bases éticas al futuro con un texto hecho por un dictador que además ha sido condenado en el Perú por la comisión de toda una gama de delitos que van desde chuponeo telefónico, pasando por robo, corrupción, secuestro, asesinato y delitos de lesa humanidad. Resulta siendo absolutamente ilógico que el Perú en democracia siga obedeciendo los dictados de una dictadura tan corrupta. Y cuando el día de hoy estamos tan preocupados, por ejemplo, por si los gastos de la primera dama son éticos o no son éticos, mucho mayor discusión es la de saber si podemos continuar con una norma que además fue hecha, como lo dice el propio Tribunal Constitucional, sin legitimidad y en donde fue producto de un golpe de Estado que instauró una dictadura, la cual, como dice el tribunal, para disfrazar su propósito de mantenerse en el poder por tiempo indefinido y revestir de legalidad el ejercicio del poder, convocó a un Congreso Constituyente democrático al que atribuyó competencia para dictar la Constitución Política del 93. Es decir, el propio Tribunal Constitucional dijo ya en el 2004 que esto además tenía que ser resuelto por el Congreso de inmediato. Es un mandato que el Congreso todavía no ha cumplido. En consecuencia, no podemos seguir dándole largas a este asunto, por varias razones. Primera razón, porque queremos una Constitución de primer mundo para un país de primer mundo al que apuntamos ser. Y no puede ser una constitución del primer mundo una constitución hecha por una dictadura y por una satrapía con las características que todos conocemos como fue el gobierno Fujimori. En segundo lugar, porque adicionalmente todos los problemas sociales que se generan en el país recurren precisamente a cuestionar cómo es que se recortan derechos y cómo es que se angostan sus posibilidades de los ciudadanos peruanos a partir del texto de 1993. Tercer lugar, porque cada vez que se ha puesto a la discusión del pueblo este tema, especialmente en los dos últimos procesos presidenciales, tanto en el año 2006 como en el año 2011, los ciudadanos que votaron por García primero y por Humala después, votaron porque se instaurara y se reformara la Constitución del 79 y se dejara de lado y se declarara la nulidad del texto de la dictadura. Pero ninguno de los dos avanzó en eso, en el entendido que hacerlo hubiera significado todo un retroceso en los avances en materia económica. No, yo creo que eso es un error, porque con la Constitución de 1979 se parece mucho más la Constitución de 1979, y este es un análisis que yo le pedí que hiciera a un muchacho que se llama Luis Gutiérrez Tubía, que trabaja con nosotros en la Casa de la Constitución, pero que comparten, por ejemplo, los dos mejores constitucionalistas en materia económica, que son sin duda Baldo Cresalja y César Ochoa, en donde efectivamente tú podías haber llevado adelante el camino que hoy día se está llevando adelante con la Constitución del 79. Lo que pasa es que, como toda constitución, una constitución es un camino de varios senderos. Tú tienes distintos caminos y tú puedes ir optando un poco por a la derecha, un poco a la izquierda, un poco al centro cada 5 años. Lo que sucede con el texto de Fujimori es que es un senderito chiquito. Si te mueves un poquito para acá, te caes. Si te mueves un poquito para allá, te caes. Eso no es una constitución. Eso es una imposición. Eso es lo que Valentín Paniagua llamaba con toda propiedad un estatuto de ocupación. Porque además fue hecho como producto de una inmensa trampa, como lo dice también el propio Tribunal Constitucional en este contexto. Si se considera la intervención coercitiva de la cúpula militar cogobernante, la falta de personeros en la mesa de votación, la adulteración de las actas electorales y la manipulación del sistema informático, hechos que fueron denunciados por los partidos de oposición y los medios de comunicación social, resulta bastante dudoso el resultado del referéndum del 31 de octubre del 93 y por lo tanto cuestionable el origen de la Constitución del 93. Para usted, ¿cómo debería ser ese cambio? Bueno, en primer lugar, fíjate, no solo Fujimori comete la grosería de dictar una constitución, la institución de la dictadura es una institución que nace en Roma y le deja a los dictadores la posibilidad de no seguir ninguna de las leyes.
pero no le permite dictar ninguna ley, porque eso es proyectarse hacia el futuro y eso es solo competencia del propio pueblo, ¿ya? Pero no solamente se dicta una ley, una constitución, sino que además hace algo que hay que cambiar ahorita, que es el primer punto de este proyecto de bases éticas para avanzar hacia el futuro, que es la reforma del sistema constitucional. Modificar el artículo 206, porque mientras todas las constituciones en el Perú, todas se modificaban por la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso, la constitución de Fujimori necesita 2/3 del número legal de miembros del Congreso. O sea, él no solamente la aprueba con las justas, porque acuérdate de su fórmula 44, sino que después se da una ventaja de 1/3 de los parlamentarios. Es como si corriéramos una carrera de 100 metros y él se da 35 metros de ventaja. Eso es lo que está pasando hasta hoy en el Perú. Muy bien, pero ¿cómo, según usted, cambiarlo? Primero, modificas el artículo 206. Para hacer una reforma constitucional, ¿con cuánto? Con la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso. Entonces lo que usted plantea es que las cosas se hagan vía reforma constitucional. Vía reforma constitucional y que sea este propio Congreso, que además es plural, mi querido Enrique. Es decir, no estamos diciendo vamos a convocar una asamblea constituyente, que saldrá, que pasará, no. Es decir, aquí se trata de ver las cosas patrióticamente, como te digo, ponerle bases éticas al desarrollo futuro del país. Y aparte de ese artículo angular que usted señala, sí, ¿cuáles serían las otras reformas vitales para usted? En primer lugar, hay que recoger, digamos, la vida del Perú sintetizada en ese maravilloso preámbulo de la Constitución del 79 que escribiera Andrés Townsend. Compáralo con el texto que hizo Fujimori, Huehuay y toda su compañía. Este es el preámbulo de la Constitución del 93. Entonces tú no puedes entender que ahí está condensado el espíritu del Perú. En segundo lugar, tú, sobre la base de la Constitución del 79, que además, dicho sea de paso, es 80% igual de la Constitución del 93, porque Fujimori copió el 80%, como decía mi amigo. Entonces, ¿para qué cambiarla? ¿Para qué volver entonces ¿Cómo que para qué cambiarla? Pero usted está diciendo que el 80% es igual. Vamos a cambiar ese 20%, vamos a volver a discutir ese 20%. Eso es lo que le pregunto. De repente lo discutimos. ¿Cuál es ese 20%? En primer lugar, es el 20% que está vinculado a los derechos sociales. Como dice muy acertadamente Carlos Blancas, en ese rubro, ese texto del 93 no se escribió con lápiz, sino se hizo con tijera, porque se hizo simplemente un recorte. En segundo lugar, el tema económico, que es un tema que tiene que discutirse. Aquí se habla de economía social de mercado, pero en el texto de 1993, todo es economía puramente de mercado. Tercero, en materia de controles sobre el presidente de la República. Estaban desesperados por acabar con el Senado. ¿Por qué? Porque el Senado, verdaderamente cuando funciona, pone a la élite política del país, que son los pares del presidente, digamos, a poder participar en el proceso de reflexión de las leyes. ¿Quién paró la ley de estatización de la banca que García impulsó? El Senado de la República. Y no solo el Senado de la República, sino lo paró Ramiro Prialé, que era presidente del Senado, porque Ramiro era un par del presidente. ¿Qué congresista del día de hoy tú puedes entender que es un par del presidente? O que en el gobierno de García era un par del presidente, o que en el gobierno de Toledo era un par del presidente. Ninguno. Entonces, tampoco tú puedes discutir solo lo que a un grupo le interesa y lo que le interesa a los trabajadores, lo que le interesa a la gente que tiene otra visión económica. No vamos a debatirlo. ¿Por qué vamos a debatir sobre la base de una constitución corrupta, hecha por gente corrupta, como lo dice el Tribunal Constitucional, que ha cometido todo tipo de delitos, que está presa 25 años, ¿no es verdad? Y sin embargo nosotros seguimos obedeciendo sus leyes. ¿Somos un país de tontos, francamente? Ese es el tema central. Entonces no se trata de regresar al pasado, se trata, insisto, de ponerle bases éticas al desarrollo futuro. Vamos a conseguir una constitución del primer mundo a través de discutir, de debatir democráticamente. Y una constitución hecha por una dictadura es una constitución de los tamerlanes, es una constitución del Genghis Khan, es una constitución de sistemas políticos que ya no están vigentes. Ese es el tema. Don Alberto Borina, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti, mi querido Enrique. Muy amable. Una pausa, volvemos.